En El Despertador, Cartas Hispánicas. Un abrazo a ambos lados del Atlántico. Bueno, a ver, Azucena, Ángela, ¿os atrevéis a quedaros con nosotros en esta sección? Por supuesto. Venga, pues ya veréis que va a ser muy amena, porque la persona a la que voy a saludar ahora siempre hace todo lo posible porque así sea. Don Alberto Marijil, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted desde la ciudad histórica de Sagunto? Cuna de la hispanidad, que no se nos olvida ninguno. No se nos olvida, Pues lo tenemos está bien presente refrescando, siempre que hablamos contigo. Está refrescando, ya os lo digo. Sí, bueno, No creo que nieve todavía, no amenaza nevar. el cambio del clima climático por ahora parece que, no, como decía aquel, el cambio del clima climático ahora mismo parece que nos está dando una tregua. Bueno, eso será en Sevilla. Aquí cada día hace más frío. Ya tocaba, también. Entonces lo del calentamiento global, no sé si se refiere a la Tierra o se refiere a los terrestres. El calentamiento global lo tienen algunos en su cerebro. Bueno, a ver, Alberto, Esta opinión. Alberto, ¿qué es lo que nos traes hoy preparado? Pues os voy a contar una historia. Os voy a hablar de economía, Ujú. Pues venga, ¿vale? sacamos cuaderno y boli. Pues hay un proceso histórico en el siglo XVIII llamado las reformas borbónicas, Ujú. por muchos denostadas y por muchos utilizadas para justificar la posterior independencia de los países hispanos. Pero si nos atenemos a los datos, y los datos son muy claros, pues resulta ser que, mira, en 1723 hubo una reducción del impuesto del quinto real, pasó a ser un diezmo, fue un 10%. En 1756 o 58 hubo una liberalización de todos los puertos comerciales del Caribe con España. Y luego en 1778, cuando se aprobó el Reglamento de Libre Comercio, pues se liberalizaron todos los puertos de América con España. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que el comercio creció exponencialmente. Hubo un pico de 4 años que hasta creció un 600%. 600%. El volumen del comercio de España con la península. Pero además es que los productos españoles, de origen español, que se exportaban desde España a América, eran un 17%. Y tras estas liberalizaciones económicas, pasaron a ser el 53%. O sea, si España le vendía a América el 17%, cuando tú has dado libertad, has enriquecido el comercio en general, pero encima el comercio local lo has multiplicado. Pero perdona que te corte un poco, porque cuán lejos está lo que se escribe en la mayoría de los libros de historia que estudian nuestros compañeros y nuestros pequeños, mejor dicho, en los colegios, y cuán diferente es lo que se escriben en muchos libros de nuestros compañeros hablando sobre el papel que tuvo España en el comercio y en el desarrollo de aquellos países que luego se independizaron. Claro, lo que hay que pensar era quién perdía ante esta influencia de españoles a América, españoles y canarios, acordados de la frase españoles y canarios, que luego vendrá a colación, que se multiplicó el comercio, y el comercio dejó de estar monopolizado por los descendientes de los conquistadores, por las clases mantuanas, que se les llamaba, que eran la élite social, pero que no era la élite política. Ellos controlaban las grandes haciendas, la mayor parte del comercio y hasta el contrabando, con los ingleses. ¿Quién perdió con esta liberación del comercio? Primero, los contrabandistas ingleses. Segundo, los contrabandistas españoles. Tercero, los mantuanos, que eran quienes controlaban la generalidad del negocio, de los negocios en general y del comercio. Resulta ser que en lugar de estar en sus manos, controlado por sus manos, habían miles y miles de españoles de primera generación que emigraron a América y establecieron lazos comerciales con España y los mantuvieron. Eso conllevó que el control económico ya no estaba totalmente en sus manos. Entonces, ¿quién eran estos mantuanos? El ejemplo más típico es el de Simón Bolívar. Tenía hasta 2.000 esclavos. ¿Y qué diferente, vuelvo a repetir, qué diferente la imagen que yo mismo, cuando estudié historia en el instituto, se nos transmite de este genocida, porque hoy sabemos, a través de la arqueología, de la historia, de
de la historia contrastada que este señor pues compró todas las papeletas para que se le califique con ese nombre, con el de ser un genocida. Vale, lo peor, lo más cruel de que una persona sea un genocida, ya más allá del hecho de que sea un genocida, son sus motivaciones. De Hitler nos resulta despreciable que sus principales motivaciones sean raciales y de supremacía. Pero, en el caso de Bolívar, hay que analizarlo a través de su declaración de guerra a muerte, donde expresamente obliga a todos los ciudadanos a matar a todo aquel español y canario, en una nación donde hasta entonces todos eran españoles. ¿Por qué hay que matar a los españoles y a los canarios? ¿En qué nos diferenciamos a los demás? Si al fin y al cabo dentro del global de la población eran pocos, y el global de la población luchó junto con ellos para defenderse de Bolívar. Sí, Para mí la motivación era económica. Esos españoles molestaban, de primera generación. Eran unos emigrantes recién llegados que nos estaban apoderándonos de los negocios y robándonos el trabajo. María. No, que quería comentar que Simón Bolívar era un personaje que se codeaba con el príncipe de Asturias, con Fernando el Paletón. O sea, él vivía aquí en España, fue su conexión con la masonería británica, no sé, parece ser también que tenía descendencia de negroide, que tenía algún pariente negroide, y todas esas cosas le provocó cierta frustración y llegó a ese odio visceral a España. Pero después existen contextos que cuando invadieron los franceses la península, él trató de venir a España a luchar contra los franceses. Claro que lo pararon los pies y dirán, tú como vayas para allá te quitan del medio. Alberto. Hay un detalle que se te está escapando, José María. Dime. Y es que, no te lo puedo garantizar porque al fin y al cabo hay muchos mitos en torno a Simón Bolívar. Pero uno de ellos es que él le ofreció al general Castaños el crear un ejército novogranadino financiado por él. Imagínate cuál era su poderío económico. La única condición que le puso al general Castaños es que él, Simón Bolívar, que no se había fabricado con un canuto, tenía que ser mariscal. Yo me he perdido, no sé si es por desconocimiento, pero entonces esta persona era muy hipócrita, ¿no? O sea, quiso matar a España, pero después quería protegerla. Bueno, más que protegerlo, lo que estaba era en contra de los franceses, por lo que podría suponer el que todas esas provincias, que no colonias, que España tenía, ultramar, acabasen bajo la influencia de los franceses. De hecho, Napoleón puso a su hermano, José, como rey del Reino de España. Entonces, claro, yo creo que por ir en contra de lo que eso podría suponer, también pasó con México. México, de hecho, esta coyuntura fue la definitiva para que terminara independizándose. Pero claro, más que por amor a España, era por lo que les podía suponer el que terminaran bajo la influencia de los franceses. No sé si tienes esa misma opinión, Alberto. Bueno, yo la tesis que estaba tratando de defender con mi alegato es que tienes un minuto. Las motivaciones de la independencia no eran una ansiedad libertaria, como dicen ellos muy poéticamente, sino que detrás estaban los intereses económicos. Porque el caso que os he narrado, no es exclusivamente de Nueva Granada, sino se dio el mismo caso tanto en México como en Argentina. Quienes promovieron la independencia eran los contrabandistas. Alberto, pues hasta aquí, ahí quedó, como dirían los cofrades. Tendremos tiempo de desarrollar esto más en nuestro programa del Despertador de la Hispanidad. Como siempre, te agradezco mucho tu colaboración en este programa y nos escuchamos muy pronto. Gracias, amigo, un abrazo. Permíteme añadir que fue todo por interés económico. Un saludo a todos. Pues ahí queda dicho. Gracias, Alberto, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Chao.